¿Y si uno de los países más pequeños del mundo albergara el ADN de todo un continente? Napol, tallado en el cielo por montañas, a menudo visto como una tierra encerrada en silencio. Pero bajo su suelo, bajo su piel, vive un caos de ascendencias que nadie esperaba. Porque esta tierra, apenas del tamaño de un sello postal en un mapa mundial, transporta historias genéticas más complejas que toda Europa en su conjunto. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte un lugar tan aislado en uno de los rincones más genéticamente diversos de la Tierra? No por imperio. No por conquista. Sino por algo mucho más antiguo y mucho más paciente, la lenta y silenciosa migración de la sangre a lo largo de milenios. Napol no solo se quedó entre la India y el Tíbet. Los absorbió. Observó oleadas de personas moverse como susurros a través de sus valles, algunos ascendían desde el sur, con genes que reflejaban a los agricultores de las llanuras gangéticas, otros descendían desde el norte. Construidos para grandes altitudes, con huesos conectados al oxígeno. Pero aquí está la contradicción. En una aldea se encuentra un ADN tan aislado que parece congelado en el tiempo. A solo unos kilómetros, una población tan mezclada genéticamente que es difícil rastrear un único origen. Las mismas montañas que mantuvieron a la gente separada, también se convirtieron en pasadizos secretos para antiguas familias, tribus, culturas enteras. ¿Y esos genes? No solo sobrevivieron. Se adaptaron, se fracturaron, se fusionaron, convirtiendo a Nepal en un museo viviente de la historia humana. Pero esto no trata solo de diversidad. Se trata de diseño. Algunos grupos se mezclaron de buen grado, otros se mantuvieron aparte. Algunos reescribieron su identidad a través de la lengua, otros la ocultaron en su sangre. Y en los rincones más profundos de este acervo genético, los científicos han empezado a notar algo aún más extraño. Un patrón que no pertenece a ninguna cultura conocida ni a ninguna migración conocida. Una señal que precede a los arios. A los tibetanos. Incluso a los primeros agricultores. Porque antes de toda la historia documentada, hubo alguien más. Alguien cuyo ADN no coincide con nada de lo que hemos visto. Alguien cuya voz podría seguir resonando, no a través de la historia, sino a través de la sangre de personas que ni siquiera saben que la llevan. ¿Y si esos ancestros nunca abandonaron las montañas, qué más dejaron? Viven a la sombra del Himalaya, gente de montaña en todos los sentidos. Sus rostros tallados por el viento, sus lenguas esculpidas por la altitud. Pero cuando los científicos descifraron su ADN, no resonó con nieve, susurraba de lluvia. Lluvia tropical. Bosques densos. Y ríos del este perdidos hace mucho tiempo. Porque oculto en la sangre de algunas de las comunidades montañesas más emblemáticas de Nepal, los Tamán, los Magar, los Muar, había un código que no coincidía con las montañas. Coincidía con las tierras bajas. Lugares a miles de kilómetros, en Myanmar, en el noreste de India, en selvas empapadas por el monzón. ¿Cómo sobrevivió ese código, aquí arriba? Resulta que la historia del Himalaya no es una historia de gente subiendo más alto. Es una historia de gente cruzando de lado, moviéndose a través de estribaciones y corredores forestales mucho antes de que existieran mapas modernos. Hace 6.000 años, cuando la mayor parte del mundo aún estaba descubriendo la agricultura, recolectores de baja altitud y primeros migrantes tibeto-birmanos ya fluían por el este de Nepal como venas. No conquistaron. Se filtraron. Lentamente. Silenciosamente. Llevando lengua, rituales, y un genoma construido en el calor húmedo, no en el frío seco. Y aquí está el giro, muchos de estos grupos, incluso hoy, hablan lenguas tibeto-birmanas. Miran hacia el Tíbet en busca de identidad cultural. Pero sus linajes maternos no apuntan al norte. Apuntan al sureste. Lo que significa que lo que llamamos gente de montaña, pudo haber comenzado como gente del bosque. Sus huesos recuerdan la selva. Su sangre recuerda el río.
Incluso los Muar, la élite cultural de Nepal en el valle de Katmandú, llevan una mezcla casi 50/50. No de una mezcla reciente, sino de siglos de danza genética entre colonos de las tierras bajas y migrantes indoarios que llegaron después. Eso lo reescribe todo. Porque si el bosque oriental moldeó las colinas de Nepal, entonces la idea de que todo el patrimonio tibeto-birmano vino del Tíbet empieza a desmoronarse. ¿Y si estas comunidades no descendieron del techo del mundo? Entonces, ¿quién lo hizo? Porque alguien sí descendió de las altas mesetas. Bajó de las altas mesetas. Y su ADN no está mezclado. Es una bóveda. Una bóveda que ha estado cerrada durante cientos de años, hasta ahora. Han vivido a tu lado durante siglos. El mismo cielo. El mismo suelo. Las mismas montañas. Pero genéticamente, los Sherpas podrían muy bien ser de otro planeta. Mientras que los pueblos que los rodean muestran trazas de mezcla, linajes indoarios de las llanuras y los tibeto-birmanos de las selvas, el genoma de los Sherpas está intacto. Sellado. Como congelado en el tiempo. 94% de ascendencia de Asia Oriental, y sin embargo, sin flujo genético significativo de los mismos vecinos con los que comparten sus vidas. ¿Cómo? La razón es que los Sherpas no crecieron aquí. Llegaron. Hace aproximadamente 500 años, un parpadeo en la línea temporal genética, descendieron de la meseta tibetana. Huyendo del tumulto religioso y político, cruzaron algunos de los terrenos más duros de la tierra, y eligieron quedarse. Pero lo extraño no es lo reciente de su llegada. Es lo que trajeron consigo. Dentro de su sangre hay algo que nadie esperaba, un fantasma genético de una especie extinta hace mucho. Una variante del gen EPAS1, que regula el oxígeno en el cuerpo. Un gen que permite a los Sherpas respirar el aire enrarecido con facilidad, sin el letal engrosamiento de la sangre que se observa en otros. Los científicos rastrearon este gen, y no proviene de ningún humano moderno. Viene de los denisovanos. Homininos arcaicos que vivieron en la meseta tibetana hace 160.000 años. Mucho antes de que llegara el Homo sapiens. Lo que significa que, cuando los antepasados de los Sherpas se cruzaron con estos seres antiguos, heredaron no solo supervivencia, sino ventaja. No solo adaptación, sino evolución. No fueron esculpidos por la altitud. Estaban preparados para ella, por una especie que apenas comprendemos. Así que mientras el mundo se asombraba de la capacidad de los Sherpas para cargar pesadas mochilas por zonas de muerte sin oxígeno, la verdad estaba escondida en sus células todo el tiempo. Y aquí está la paradoja. El aislamiento los preservó. La evolución los mejoró. Pero algo, o alguien, les dio esa mejora. Porque los denisovanos desaparecieron. Sus huesos esparcidos, sus historias enterradas. Y sin embargo, en la sangre de los Sherpas, su legado vive. Pero ¿y si los Sherpas no son los únicos? ¿Qué pasa si otros, menos conocidos, menos estudiados, portan poderes antiguos que aún no hemos descifrado? Tú llevas genes de una especie que ya no camina por la tierra. No en ruinas. No en huesos. Sino en ti, en tu aliento, tu sangre, tus pulmones. Se les llamaba denisovanos. Una antigua especie humana que desapareció hace decenas de miles de años, sin dejar ciudades, monumentos ni lenguas. Solo una cosa. Regalos. Y en Nepal, esos regalos aún susurran a través de las montañas. Porque dentro de los Sherpas y de sus parientes tibetanos, vive un gen que reescribe lo que creíamos posible. Se llama EPAS1. Una mutación que controla cómo utiliza el cuerpo el oxígeno. Mientras el resto de nosotros jadeamos, nos esforzamos y engrosamos nuestra sangre a gran altura, los Sherpas simplemente respiran. Sin esfuerzo. Como si el aire siempre hubiera sido hecho para ellos. Pero aquí está el giro. ¿Ese gen? No es humano. Al menos, no del todo.
No evolucionó gradualmente a través de la supervivencia del más apto. Fue prestado. A través del mestizaje con los denisovanos, una especie que la mayoría de los humanos modernos ni siquiera llegó a conocer. Una especie que se adaptó a entornos extremos, y luego desapareció. Pero no antes de dejar algo atrás. Un gen tan perfectamente ajustado, tan increíblemente perfecto, que los científicos lo consideran uno de los casos más fuertes de selección natural conocidos en la historia humana. Como si la evolución, por una vez, no hubiera avanzado a gatas, sino que hubiera saltado. Esto no fue la naturaleza preservando al más apto. Fue la naturaleza editando el código. Y esa edición se ha transmitido como un secreto, oculto en los corredores con poco oxígeno del Himalaya. Pero aquí es donde se vuelve más oscuro. Porque este gen existe en los Sherpas y en los tibetanos, y casi en nadie más. Ni en los indoarios. Ni en las poblaciones de tierras bajas. Ni siquiera en otros habitantes de las montañas. Lo que plantea una pregunta escalofriante. ¿Y si solo algunos seres humanos recibieron la mejora? ¿Y si otros la perdieron por completo, y lo pagaron con sus vidas? ¿Y si un gen sobrevivió 160.000 años en silencio, moldeado por la extinción y enterrado en la nieve? ¿Qué más sigue ahí fuera? ¿Qué otras piezas de humanos desaparecidos viven en nosotros, invisibles? Antes de que Nepal fuera indoario, antes de que fuera tibeto-birmano, fue algo más. Algo más antiguo. Algo de lo que nadie habla. Escondidos en los bosques del centro-oeste de Nepal, lejos del caos de Katmandú o de los acantilados helados de los Sherpas, viven dos de los pueblos más misteriosos de la tierra. Los Kusunda. Y los Raut. No construyen monumentos. No cultivan. No siguen el mapa lingüístico del sur de Asia. Porque su lengua, el idioma Kusunda, no pertenece a ninguna familia conocida. Ni sino-tibetana. Ni indoeuropea. Ni dravídica. Ni siquiera tibeto-birmana. Los lingüistas la llaman un aislado verdadero, una lengua sin parientes, sin árbol, sin raíz. Es como encontrar una sola hoja, de una planta que ya no existe. Y luego está su ADN. Cuando los investigadores lo secuenciaron, no encontraron ecos de los migrantes arios de las estepas ni de los tibetanos de gran altitud. En cambio, encontraron algo más profundo. Más extraño. Patrones genéticos que coincidían con antiguos recolectores del sur de Asia, linajes dispersos por el subcontinente indio, mucho antes de la agricultura, antes de los reinos, antes de la historia escrita. Una historia humana de un tiempo en que el Himalaya no eran fronteras, sino tierras salvajes recorridas por nómadas con herramientas de piedra y sin dioses. Los Kusunda y los Raut no solo viven fuera de la red. Viven fuera de la línea de tiempo, reliquias de una migración tan antigua que nunca se escribió. Y quizá por eso nadie habla de ellos. Porque no encajan en el relato ordenado, la narrativa de dos corrientes del norte y el sur, ario y tibetano. Son el tercer hilo. El que nadie tuvo en cuenta. Son lo que ocurre cuando una civilización olvida a sus hijos más antiguos. Pero aquí está la parte inquietante. Si los Kusunda estuvieron alguna vez por todas partes, en valles, riberas, cuevas, ¿qué los empujó a los márgenes? ¿Qué fuerza borró un linaje entero, excepto un susurro en el bosque? Porque si todavía están aquí, y casi no nos dimos cuenta, ¿qué más nos estamos perdiendo? No todos los conquistadores llegaron con espadas. Algunos llegaron con historias. Con altares de fuego. Con dioses que exigían orden, y con hijos que llevarían su nombre durante generaciones. Hace aproximadamente 4.000 años, comenzaron su viaje, clanes jinetes procedentes de las estepas póntico-caspias. Al desplazarse hacia el sur a través de los pasos de Asia Central, no llegaron como ejércitos. Llegaron como padres. Y en Nepal, su legado aún vive, no en ruinas, sino en cromosomas. Entre brahmanes y chetris, las castas altas de Nepal,
los científicos encontraron una señal repetida en el cromosoma Y, un linaje conocido como R1A-Z93. Es la huella genética de aquellos migrantes indoarios, la misma que se encuentra en brahmanes de todo el norte de la India, e incluso más al oeste. Su ascendencia no es una conjetura. Es una coincidencia. Desde la lengua hasta el ritual y la sangre, los templos de las tierras altas de Nepal aún resuenan con los cantos védicos que se pronunciaban en las estepas. Pero aquí está el truco. Estos hombres llegaron en pequeño número. Y sin embargo, sus genes se propagaron como un incendio. ¿Por qué? Porque no solo migraron, estructuraron la sociedad a la que entraron. A través de la casta. A través de la jerarquía. A través del matrimonio controlado. Las capas superiores de la sociedad nepalí empezaron a reflejar no solo la cultura indoaria, sino también los genes indoarios. ¿Y debajo de ellos? Otra historia. Porque cuando los científicos miraron más allá de las castas altas, en las colinas medias, en los valles orientales, encontraron algo sorprendente. Comunidades enteras que hablaban la misma lengua, pero portaban una herencia diferente. ADN materno de Asia Oriental. Linajes de recolectores de bosques. Sombras de nisobanas. Así que mientras el sistema de castas clamaba uniformidad, la biología susurraba lo contrario. Porque ¿por qué un grupo de nepalíes lleva la sangre de jinetes de las estepas, mientras otro, apenas un valle más allá, porta genes adaptados a las selvas? ¿Por qué los rituales se difundieron más rápido que el ADN? ¿Y si la cúspide de la pirámide fue moldeada por padres extranjeros, que dio forma al resto? En un valle, una tribu que refleja Siberia. En el siguiente, un grupo que parece birmano. Bienvenidos a Nepal, no un crisol, sino un mosaico. Una nación donde la genética no se difumina, se acentúa. Podrías caminar solo 10 kilómetros aquí y entrar en un genoma completamente diferente. Una aldea alberga una población moldeada por ancestros de Asia Oriental, adaptados al frío, de pómulos altos, matrilineales. La siguiente, linajes de Eurasia Occidental, pesados con R1A de las estepas indoarias. Y luego, inesperadamente, en el valle de Katmandú, un equilibrio perfecto. Los Mua. 50% tibeto-birmanos. 50% indoarios. No es algo aleatorio ni reciente, sino una fusión antigua. Un testimonio viviente de miles de años de negociación cultural, de compromiso genético. No solo se mezclaron, se equilibraron. Entonces te adentras en las colinas y las proporciones empiezan a cambiar. ¿Los Tamán? Casi puramente de Asia Oriental, construidos por siglos de migración vertical desde los bosques del noreste de la India. ¿Los Baún? Con fuerte influencia occidental, alineados estrechamente con los brahmanes del norte de la India, guardianes de un linaje que llegó a caballo y echó raíces en piedra. Pero esto no es solo diversidad. Es diseño. Porque estas no son mezclas al azar. Los datos muestran una mezcla estructurada, patrones deliberados de intermatrimonio, barreras sociales, control cultural. La lengua desempeñó un papel. La altitud desempeñó un papel. Pero a veces, también lo hizo la resistencia. Algunos grupos acogieron el flujo genético como un puente. Otros construyeron muros, no de piedra, sino de silencio. Y en al menos un caso, el muro funcionó demasiado bien. Hay un grupo en Nepal cuyo genoma no solo carece de influencia externa. La rechaza activamente. Sin mezclas. Sin préstamos. Solo una bóveda sellada de sangre antigua, preservada por el frío, por la cultura, por la elección. ¿Y dentro de esa bóveda? Una mutación tan rara que cambia la forma en que los humanos sobreviven. Porque este grupo no solo evitó el cambio, se convirtió en un plano para la supervivencia extrema. No solo sobrevivieron a la selva, la dominaron. En lo profundo del Terai de las tierras bajas, donde el aire se vuelve espeso y la tierra nunca se seca del todo,
vive un pueblo cuyos cuerpos contienen el plano de la resistencia. Los Taru. Durante siglos, otros temieron estas tierras. Los densos bosques, la fiebre, la muerte que llegaba en oleadas. La malaria gobernaba aquí como un tirano silencioso, cobrando vidas mucho antes de que cualquier imperio tocara estas fronteras. Pero no los Taru. Mientras los forasteros caían, sus hijos vivían. Mientras las llanuras devoraban ejércitos, las aldeas Taru prosperaban. Y ahora sabemos por qué. Dentro de su sangre hay una mutación, una fijación casi completa del gen de la alfa-talasemia. Para la mayoría, este gen sería una enfermedad. Un defecto genético. Pero en la selva, es un arma. Evita que la malaria se arraigue. Reduce el riesgo de muerte casi 10 veces. La selección natural no solo favoreció esta mutación, la fijó. La cableó en el genoma como un escudo permanente. Compáralo con los Sherpas. Ambos son opuestos de montaña y selva. Uno evolucionó para respirar un aire para el que ningún pulmón estaba hecho. El otro evolucionó para resistir a un parásito que remodeló imperios. Dos entornos. Dos pruebas brutales. Dos soluciones milagrosas. Pero aquí es donde el rompecabezas se profundiza. Porque estas adaptaciones, el gen de Nisobano en las montañas, el gen de la malaria en la selva, no son procesos lentos ni torpes. Son demasiado precisas. Demasiado eficaces. Como si alguien hubiera editado el código, no solo a lo largo del tiempo, sino a propósito. ¿Es solo la brutal eficiencia de la naturaleza? ¿O hay un patrón que se nos escapa, una lógica bajo el caos? ¿Por qué solo algunas poblaciones reciben estos dones hiperespecíficos, mientras otras perecen? Y si estas fuerzas son invisibles, ¿qué están siguiendo? Porque empieza a parecer que la evolución no es en absoluto aleatoria. Es estratégica. Y si los genes pueden adaptarse a la enfermedad, a la altitud, incluso a la extinción, ¿para qué más pueden prepararnos, antes siquiera de saber que lo necesitamos? Puede que hables la lengua de un conquistador, pero tu sangre recuerda otra historia. En Nepal, el idioma fluye como el agua de un río. Cruza fronteras, inunda valles, llena el silencio. Pero el ADN es piedra. No olvida. Tomemos a los Taru. ¿Su lengua de hoy? Indo-aria. ¿Sus costumbres? Alineadas con las llanuras. Pero, al quitar la piel, la verdad es algo completamente distinto: linajes maternos de Asia Oriental, inmunidad nacida de la selva, rastros de antiguos recolectores mucho antes de que llegaran los arios. Entonces, ¿qué pasó? La lengua cambió. Los genes no. Es un patrón que se repite una y otra vez, a través de las colinas, a través de los siglos. Las comunidades cambiaron su habla para sobrevivir. Para ascender en el orden de castas. Para alinearse con la cultura dominante. Pero su sangre no mentía. Incluso entre los brahmanes, considerados los portadores puros de la tradición védica, encontramos ecos de ascendencia no aria. Porque la lengua no es una herencia genética. Es una decisión. Una negociación. A veces incluso una máscara. En algunos lugares actuó como un puente, conectando poblaciones aisladas, permitiendo que los genes se mezclaran. En otros, se convirtió en un muro, una barrera que bloqueó el matrimonio, la migración e incluso la memoria. Y para algunos, fue un escudo. Porque quizás sabían que la supervivencia no consistía en luchar contra la cultura dominante. Consistía en hacerse invisibles a ella. Así que cambiaron su lengua. Alteraron su vestimenta. Reescribieron sus rituales. Pero en lo más profundo, su ADN permaneció leal a algo más antiguo, más silencioso, más resistente. Esto no es traición. Es estrategia. Porque quizá nuestros antepasados no perdieron su identidad. Quizá eligieron ocultarla. Pero si la lengua puede mentir. Entonces, ¿qué más en nuestro mundo,
en nuestro propio sentido de quienes somos, podría estar prestado, roto o disfrazado. ¿Qué otras partes de nosotros han sido silenciadas, pero nunca borradas? ¿Y si el secreto del futuro está encerrado dentro de los humanos más antiguos? Hemos seguido senderos entre acantilados helados y pantanos selváticos. Hemos escuchado el silencio de tribus desaparecidas, descifrado lenguas sin familia, rastreado genes de especies que ya no existen. Y al final, todos los caminos conducen a una verdad. Napol no es una rareza genética. Es un plano. Un mapa comprimido de todo lo que la humanidad ha sido, y de todo lo que aún podría llegar a ser. ¿Dónde más se encuentran genes fantasmas denisovanos con guerreros de las estepas y recolectores de bosques en la misma línea de sangre? ¿Dónde más la adaptación a la altitud convive con la resistencia a la malaria y el habla prehistórica se oculta tras una lengua moderna? En ninguna parte. Porque Nepal es lo que sucede cuando la historia humana no se borra, se superpone. Los Sherpas no solo heredaron pulmones. Heredaron la extinción y la convirtieron en supervivencia. Los Taru no solo sobrevivieron a la enfermedad. Evolucionaron con ella. Los Kusunda no desaparecieron. Se retiraron, como un recuerdo demasiado sagrado para olvidar, demasiado frágil para compartir. Cada grupo, un capítulo. Cada mutación, una decisión. Cada silencio, una advertencia. Porque el ADN no solo nos dice de dónde venimos. Nos dice a que nos adaptamos. Que luchamos. Que soportamos, en climas que apenas recordamos, contra enemigos que ya no tienen nombre. Y quizá ese sea el verdadero giro. Que nuestro futuro no estará moldeado por la tecnología más nueva ni por la cultura más ruidosa. Sino por el código más antiguo. Que sigue funcionando. Sigue respondiendo. Sigue reescribiéndonos. Si esto es lo que nos hemos perdido en una pequeña nación al borde del Himalaya. Imagina lo que queda enterrado en el resto. Suscríbete ahora, porque la próxima historia no solo está sin contar. Ya está dentro de ti.